Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del hijo mayor del duque. Continuando con la historia, nos encontramos en el campo de batalla donde la Orden de la Masacre peleaba cara a cara contra los monstruos grises. Y en medio de todo ese caos y esa carnicería, la nueva santa se alzaba caminando tranquilamente entre los cadáveres de sus compañeros y de los monstruos. La chica comenzaba a afirmar que esa era su venganza, afirmando también que la fe del culto de la masacre que tanto proclamaba terminaba justo en ese momento. Pero sin que la chica lo pudiese prever, algo terminó descendiendo del cielo a gran velocidad. Todos los que se encontraban peleando inmediatamente detuvieron su avanzada para enfocarse en lo que estaba ocurriendo. Comenzaron a preguntar si algo había aparecido de repente desde el cielo. La santa, al darse cuenta de lo ocurrido, comenzaba a mencionar que esa energía provenía, pero inmediatamente la chica que acompañaba al prota terminó apareciendo en el campo de batalla. La chica comenzaba a afirmar que sabía que la reconocería al instante, llamándola hermana Spica. Preguntaba si acaso no es la primera vez que se ven desde que se había convertido en una santa, mientras que por detrás de la chica el prota comenzaba a acercarse lentamente. Spica comenzaba a decir que habían pasado bastante tiempo sin verse y además había traído a esa persona, había traído a alguien muy peligroso con ella. Enfocándose directamente en el prota, Aiden. La chica le dijo que aún así eso no significa que reconozca a la hermana como una santa, porque no podía quedarse de brazos cruzados viendo como alguien que fue sacerdotisa del culto de la masacre y guardiana del yermo abandonara sus deberes. Spica al escuchar esto comenzaba a sonreír y afirmaba que ya era demasiado tarde, llamándola por su nombre, sacerdotisa Lunia. Afirmaba que los sacerdotes ya estaban embriagados por la masacre y habían perdido toda razón. Y los trolls han encontrado la oportunidad perfecta para eliminar a sus enemigos ancestrales. Ahora, ella es la única que puede detener esa guerra, pero no tiene la más mínima intención de hacerlo. Y con eso dicho, el culto terminaría desapareciendo ese mismo día, pero justo en ese instante una persona la interrumpió y le preguntó que quién lo había decidido. Era el prota, el cual le preguntaba quién había dicho que ella era la única que podía evitar la aniquilación. Spica le preguntó si acaso insinuaba que él podría detener esa guerra, y aunque ella reconocía a Aiden como un maestro, eso le parecía imposible. Mientras observaba hacia el cielo y apuntaba hacia esa dirección, el prota le afirmaba que no sería él quien la detendría. Spica, mirando hacia el cielo, preguntaba que a qué se refería, pero justo en ese momento algo la dejó completamente sorprendida. Por encima de todos ellos se encontraba una gigantesca puerta y la chica no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente la espada mágica de Spica comenzaba a decirle a la chica que podía sentir una energía colosal detrás de esa puerta. Spica comenzaba a afirmar que ella también lo sentía, era algo que superaba el poder de los mortales. La puerta lentamente comenzaba a abrirse ante la mirada atenta de todos los presentes. La voz del enano en el interior comenzaba a maldecir al prota ya que le había dicho que no podía utilizar su puerta para ese tipo de cosas, mientras que una gigantesca pierna comenzaba a salir de aquella puerta. Las sacerdotisas, observando lo ocurrido, comenzaban a afirmar que estaba saliendo algo gigantesco, pero ¿qué demonios era eso realmente? Por otro lado, los trolls comenzaron a notar que reconocían perfectamente esa energía. Inmediatamente todos los que se encontraban en el campo de batalla no pudieron evitar comenzar a llorar. Una persona comenzaba a afirmar que su error los había llevado a convertirse en eso, sus pobres soldados. Y mientras aterrizaba en medio del campo de batalla, afirmaba que su rey había regresado. Todos los trolls en medio del campo de batalla comenzaban a festejar ya que su majestad había regresado. El rey de los trolls, el señor inmortal, una monstruosidad de nivel cataclísmico con una vida infinita, que destruyó un continente entero junto a Dana en el pasado. Los grandes guerreros del continente unieron sus fuerzas para poder detenerlo, pero no lograron frenar el paso del señor inmortal y perecieron en el intento. Sin embargo, la primera santa de la masacre logró ponerle fin al desastre, y fue sellado bajo la torre de la masacre, encadenado con cadenas sagradas. Aiden recordó que en su vida pasada detener a ese tipo fue solamente pura suerte, ya que por haber estado tanto tiempo encerrado bajo tierra, su conciencia fue consumida por la locura y no pudo utilizar todo su poder. Regresamos al momento en el que el prota se encontraba haciendo un contrato con el rey inmortal. El troll le preguntó al prota si acaso un simple humano quería hacer un contrato, cosa que le parecía interesante. Le pidió al chico que le dijera qué era lo que deseaba. Aiden comenzaba a afirmarle que más que un deseo diría que es algo que beneficiaría a ambos. Además, él sabe perfectamente que este también ha estado observando la situación, preguntándole si acaso no es cierto. Afirmándole también que sabe que posee los ojos de los Mili, que le permite ver cualquier rincón del continente. El rey inmortal le preguntó al prota que cómo sabía él algo como eso. Aiden le preguntó si acaso no debería de evitar que el culto de la masacre y sus hijos sean aniquilados, así que tenía que hacer un trato con él inmediatamente.
De regreso al campo de batalla, observamos a los trolls, los cuales se encontraban todos postrados, afirmando que se postraban ante su eterno padre, el Señor Inmortal. Las seguidoras de la iglesia comenzaban a preguntar si acaso ya no iban a pelear, al darse cuenta de que sus oponentes se mantenían completamente quietos. Otra afirmaba que justo cuando se estaba emocionando, pero al parecer terminó siendo completamente decepcionada. Spica, sorprendido observando la situación, comenzaba a preguntar qué era lo que estaba pasando. La chica comenzó a rechinar sus dientes con furia mientras le ordenaba a todas las presentes que tenían que pelear. Ella había ordenado que pelearan. Seguía ordenando que tenían que eliminar a los enemigos y tenían que ser completamente libres. Además, esa cosa enorme que se encontraba en el campo de batalla era su enemigo ancestral. Tenían que matarlos a todos y tenían que morir en el proceso también. Pero mientras Spica seguía gritando como una psicópata, una persona que se encontraba observándola desde la puerta de la herrería comenzaba a afirmar que nunca antes la había visto tan alterada, siendo esta nada más y nada menos que la santa anterior. Enojada, Spica preguntaba que de quién se trataba, al darse cuenta de que una figura terminó aterrizando justo delante de ella, quedando completamente helada. La chica preguntaba cómo era posible que se encontrara allí, llamándola por su nombre, señora Mérida. Mérida le dijo que se alegraba de volver a verla, su adorable discípula Spica. Los seguidores de la iglesia comenzaron a preguntar que cómo era posible que la señora Mérida se encuentre presente. ¿Acaso todas ellas habían llegado finalmente al cielo? Spica comenzaba a afirmar que ella misma la había matado a su maestra con sus propias manos. Mérida le dijo que ya sabía lo que decían, pues en este mundo nada se puede predecir. Aunque ella tampoco se esperaba algo de ese calibre, para ser completamente honesta. Que su discípula fuera capaz de hacer algo como eso realmente le parecía repugnante. Ahora, llamándola por su nombre completo, Spica Leonius había sucumbido ante la tentación de un artefacto con un poder corrupto y había usurpado un territorio sagrado. Y también había abandonado su deber como la guardiana de la frontera de la Tierra Gris y había guiado al culto hacia una cruzada sin sentido. Y ahora, si dejaba su espada maldita y se rendía, no sería juzgada más por sus pecados. Spica, en ese momento enojada, comenzó a avanzar a gran velocidad para chocar directamente contra su maestra, la cual hizo exactamente lo mismo y un enorme choque de poderes se hizo presente en medio del campo de batalla. Mérida le dijo a Spica que lo podía entender, no tenía la intención de rendirse entonces. Mientras el choque de poderes ocurría justo delante de Aiden, el chico observaba tranquilamente en silencio. Maldición, que se encontraba cerca del prota, le dijo que todo iba según lo planeado, pero ¿por qué tenía esa expresión tan vacía? Aiden le dijo que había algo que le parecía un poco raro, ya que esa Spica no se parece nada a la que había conocido en su vida pasada. La Spica que él conocía era como un golem, completamente carente de emociones. Regresamos un poco en el tiempo y observamos lo que había ocurrido. Lunia le preguntaba al prota si acaso esa era la solución de la cual él le había hablado. Aiden junto a su compañero se encontraban justo en el hombro del rey inmortal, mientras que Lunia no podía creerse lo que estaba observando. Aiden comenzaba a afirmar que esa era la solución para detener a los trolls, y hay otra diferente para detener a Spica y a los sacerdotes. Lunia le preguntaba a Aiden que cuál era esa solución, mientras que el chico aterrizaba justo delante de ella. Le preguntó a Lunia si acaso no le parecía obvio. Solamente tenían que traer a alguien a quienes ellos realmente puedan escuchar, e iba a resucitar a Mérida para eso. Maldición le dijo a Aiden que eso no tenía nada obvio para empezar. De regreso al presente, observamos cómo Spica y Mérida se encontraban peleando cara a cara. Aiden pensó que el fruto del árbol del mundo que consiguió cuando ayudaron a Stonehead era realmente útil. Además, el prota también recordaba aquella profecía: si despiertan al rey antiguo que estaba atrapado bajo la estaca negra, los muertos volverían a la vida. El prota pensó que incluso el dios de la matanza debió de saberlo y dio un oráculo para revivir a Mérida. Mientras la pelea continuaba, podemos observar a Spica, la cual, cegada por la ira, seguía atacando de frente con mucha fuerza. Mérida, que había retrocedido en ese momento, llamaba la atención de Spica, afirmándole que sabía por qué estaba tan enfadada. Le preguntó si acaso era por ella, preguntando si acaso era porque había matado tanto a los aldeanos como a sus padres, a todos y cada uno de ellos, preguntándole a Spica si acaso no era así. Cambiando de escena, vemos parte de los recuerdos de Spica, la cual se encontraba pensando que sus padres y los aldeanos la llamaban el tesoro de la aldea. Eran felices porque gracias a ella no pasaban hambre. Pero aún así los sentimientos nunca terminaron abandonándola, el miedo y la soledad. Ella quería que la gente realmente la amara, así que traía presas más grandes y en mayor cantidad.
porque estaba segura de que serían aún más felices todos los aldeanos y sus padres, pero eso eventualmente terminó convirtiéndose en un sueño imposible. Vemos que cuando Mérida regresaba al pueblo todo se encontraba entre llamas y la mayoría de los presentes en el pueblo se encontraban sin vida, mientras que una persona estaba al fondo observando todo lo ocurrido, y aquella persona que estaba en el centro de todo era el ángel. Mérida, observándola con una sonrisa, afirmaba que era ella. Mientras Spica traía consigo la presa que había atrapado ese día, Mérida le afirmaba a la niña que había llegado para buscarla. Ella sería quien se convertiría en su sucesora. Spica nos sigue relatando que ese día todo su mundo se vino abajo. Spica comenzaba a gritarle a Mérida que si tan solo ella no hubiese estado allí entonces habría sido todo completamente diferente. Una enorme explosión de energía se hizo presente en todo el área. Mérida le dijo a Spica que ella también lo sabía, preguntándole si acaso no era así. Mérida le afirmaba a su aprendiz que ese lugar era la aldea del Pozo de la Hormiga León. Y todo esto mientras Spica se encontraba derrotada tumbada en el suelo. Mérida continuaba mencionándole a su aprendiz que esas personas ni siquiera eran humanas. El chico que acompañaba al prota le preguntó a este último que qué era la aldea del Pozo de la Hormiga León. Aiden le afirmaba que era exactamente como se escuchaba. Parecía ser una aldea normal y atraía a la gente a su interior, y cuando los visitantes dormían los mataban y les robaban sus pertenencias. Mérida continuó explicando que estaban tan corrompidos por el mal que incluso el mandamiento del dios de la matanza los consideraba villanos. E incluso intentaron hacerle lo mismo a ella que había venido simplemente para llevársela. Spica le preguntó a Mérida que entonces qué pasaba con eso. Pues por su culpa tuvo que vivir en soledad por el resto de su vida, y pretender no saber la habría hecho mucho más feliz. Ahora morir sin poder vengarse le parecía una desgracia. Era momento de terminar las cosas ahora mismo. La espada que se encontraba ahora utilizando el cuerpo de Spica comenzaba a afirmar que si eso era lo que quería entonces él se encargaría de hacerlo. La espada, que no había logrado poseer completamente el cuerpo de Spica, terminó utilizando la mano derecha de la chica para atravesarle el abdomen. Mérida le gritaba a Spica que qué demonios era lo que estaba haciendo. La espada comenzaba a comunicarse afirmando que había traído a la hija del dios loco esperando sangre y matanza, y aún así se atreve a elegir la muerte incluso con su poder, lo cual le parecía una completa tontería. Aiden preguntaba si acaso la espada maldita acababa de acabar con la vida de su propio contratista. Maldición le dijo al prota que ni siquiera él puede saber qué era lo que estaba pensando. Y por muy maldita que sea la espada sin un huésped, esta simplemente es una hoja más. Entonces, ¿qué demonios era lo que estaba pensando? La espada maldita, mientras comenzaba a alzarse rebosante de energía, afirmaba que aún así esa chica tonta no fue simplemente una completa inútil, ya que gracias a ella había conseguido un contrato más perfecto. Aiden se dio cuenta de lo ocurrido, comenzaba a pensar que ese ser realmente no podría ser. Inmediatamente el rey inmortal comenzaba a preguntar si acaso estaba hablando de él, llamando los rastros de los reyes antiguos. La espada le dijo que así es, pues el rey de los trolls, el señor inmortal que había escapado de un destino mortal, tenía que empuñarlo y cumpliría sus deseos. El rey inmortal le preguntó si de verdad se encargaría de cumplir sus deseos. Emocionada, la espada le preguntaba si acaso no odiaba a los humanos que terminaron sellándolo bajo tierra y lo arrastraron a la oscuridad. Y ahora la espada, siendo un remanente del señor de la matanza, alguien como él que puede matar cualquier cosa, se unía a alguien como el rey inmortal que nunca puede morir. No hay nada en ese mundo que no pudiesen lograr juntos. El rey inmortal, al escuchar eso, comenzaba a sonreír y afirmaba que eso le sonaba bastante bien. Además, con el poder de dar muerte a cualquier cosa, sentía que realmente podría cumplir su deseo. La Santa Mérida, observando lo ocurrido, comenzaba a afirmar que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo eso ocurría, así que lo detendría mientras pueda. Aiden le dijo a la Santa Mérida que todo estaba bien, tenía que quedarse tranquila. La Santa aún así intentaba refutarle al prota, mencionándole a este que si esos dos llegasen a unir sus fuerzas, pero Aiden nuevamente la interrumpió. El prota comenzaba a mencionar que tenían que cumplir con el deseo de ese ser. El rey inmortal ahora se encontraba sujetando la espada en sus manos. El rey comenzaba a mencionar que ahora era momento de ver si realmente podría cumplir su deseo. La espada le dijo que eso era excelente, ahora mismo tenía que decirle cuál era su deseo. ¿Acaso quería que destruyera la humanidad? ¿Quería que los trolls dominaran el mundo completamente? Aiden, observando la situación, comenzaba a pensar que aquello que Wisa, el señor inmortal, anhelaba durante toda su vida. Lo había escuchado incontables veces entre sus lamentos en su vida pasada. El prota recordó cómo en su vida pasada el rey inmortal, mientras destruía todo a su paso, pedía que por favor se le entregaran. Fue entonces que el rey inmortal comenzó a decir cuál era su deseo. Él deseaba morir.
La espada, al escuchar eso, no se lo podía creer, preguntaba qué demonios era lo que estaba ocurriendo. El rey inmortal le preguntaba a la espada si acaso no había dicho que podía quitarle la vida a todo lo que respire. Ahora, incluso el que es conocido por múltiples leyendas como el Señor Inmortal quería sentir lo que significa morir. La espada, al darse cuenta de lo que ocurría, comenzaba a gritarle que tenía que esperar, ya que esa era demasiada fuerza vital de una sola vez. Le pidió al rey inmortal que se detuviera tan solo por un momento. Mientras el rey inmortal se apuñalaba a sí mismo con la espada seguía gritándole que le había dicho que parara. Y ahora, llegados a este punto, todo terminaría de esa forma. La espada, debido a toda la energía vital que terminó absorbiendo, terminó explotando en el aire. Maldición, al observar lo que estaba ocurriendo, le dijo a Aiden que realmente el señor estaba desapareciendo. El prota pensó que probablemente solo esos supuestos dioses podrían matar a esa cosa. Y en su vida pasada, ni siquiera los humanos pudieron hacer más que separar su cuerpo y sellarlo por todo el continente. Vemos ahora cómo el cuerpo del rey inmortal comenzaba a llenarse de humo. La espada maldita terminó completamente destruida, mientras que el rey inmortal comenzaba a afirmar que su muerte es inferior a su inmortalidad. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.